Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Larcón y están en Axioma Económico. Esta es la segunda historia de storytelling que estoy presentando. Como bien saben ustedes, la segunda temporada todavía se sigue preparando y entonces en tantos no se prepare la segunda temporada, voy a estar presentando algunos capítulos de storytelling de cómo entender algunos conceptos de economía con historias reales que han sucedido y que al considerarlas interesantes, pues podrían permanecer, digamos, en el imaginario de las personas. Eh, Hoy les traigo la historia de la New Coke, ¿sí? La historia de Coca-Cola, que duró 79 días y la lección más cara sobre las preferencias que se pueden ustedes imaginar, ¿no? Entonces, esta es una lección en donde se aborda una de las tres variables, digamos, de las más básicas del modelo neoclásico de las preferencias, que son los precios, los ingresos y las preferencias. Nos vamos a centrar en la parte de las preferencias para ver cómo se determina la demanda. Pues bien, vamos con la historia, ¿no? Esta es una historia que comienza en 1985 y que se ha tomado como referencia por economistas, mercadólogos o psicólogos para seguir citando cómo se estructuran las preferencias de las personas en la realidad. Es la historia de una empresa, Coca-Cola, que al parecer había hecho todo bien. Midieron, investigaron, analizaron y tomaron decisiones basadas en datos y al parecer se equivocaron rotundamente y en menos de 3 meses, es decir, 79 días, tuvieron que cambiar su decisión, ¿no? ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, pasó que no hubo una distinción clara entre dos conceptos básicos que se presentan en economía o en mercado o para los mercadólogos, que son lo que las personas en una encuesta dicen que quieren y lo que las personas realmente eligen cuando se les presenta un contexto real, ¿no? Estas son una historia entre la diferencia de las preferencias declaradas y las preferencias reveladas. Entonces, para entender la historia, hay que entender un poco el contexto, ¿no? Coca-Cola en 1985 pues era una de las marcas más reconocidas del mundo. Llevaba 99 años con la misma fórmula de la Coca-Cola y era una fórmula que, digamos, estaba almacenada en alguna bóveda de Atlanta. Es, digamos, en muchos sentidos, un símbolo cultural en ese momento de las familias estadounidenses, de lo que preferían comprar o de lo que comúnmente o habitualmente compraban. Entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, el problema era específicamente uno. En ese momento, el más grande competidor de Coca-Cola, que era Pepsi, había lanzado un reto al cual le llamaron el Pepsi Challenge, en donde se instalaban unos stands en algunas plazas o centros comerciales de Estados Unidos y ponían dos vasos sin etiquetas y le preguntaban a las personas, prueba los dos productos, Coca-Cola y Pepsi, y dinos cuál de los dos prefieres, ¿no? Y entonces casi todos los participantes o una gran parte de esos participantes preferían el sabor de Pepsi. Decían, no, pues yo prefiero a este. Entonces el resultado fue muy consistente. La mayor parte de las personas elegía Pepsi. Y el problema era que Pepsi transmitía estos anuncios en televisión nacional. Entonces, Coca-Cola, preocupada al respecto, eh, decidió criticar un poco la metodología, argumentando que eh, eran pruebas aisladas, que eran pruebas con un número insuficiente de participantes que no podían generalizarse, que se hacían bajo condiciones muy específicas y pues en algún momento las personas de Pepsi decidieron replicar el experimento, hacerlo ellos internamente y ver cuáles eran los resultados. Y para sorpresa de Coca-Cola, los resultados eran exactamente los mismos que se veían en esos anuncios en televisión nacional. Entonces, dado que la proporción de consumidores más leales de Coca-Cola cayó de 18% a 12% en menos de una década, pues esto ya se tomó en consideración como si fuera, digamos, una crisis que debía de atender Coca-Cola, ¿no? Entonces, la conclusión fue debemos de cambiar nuestra fórmula. ¿Por qué? Porque las personas están eligiendo un mejor sabor y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar de sabor.
Y con esto iniciaron metodologías, al parecer, muy serias. Se lanzó un experimento con cambios de fórmula de Coca-Cola ante más de 200,000 personas. En 2 años, pues se llegó a la conclusión de que había una nueva fórmula en donde se hacía el mismo experimento y el 53% de las personas prefería esa nueva fórmula de Coca-Cola sobre la fórmula de Pepsi, la fórmula original, ¿no? Digamos. Y entonces llegó la fecha, el 23 de abril de 1985, Coca-Cola anunció el nuevo cambio y la primera modificación de la fórmula de Coca-Cola en 99 años. ¿Qué sucedió? Bueno, eso ya no estaba escrito en ninguno de los manuales de Coca-Cola, pero lo que sucedió es que eh, en los días inmediatos se cuenta que recibieron más de 31,000 llamadas de protesta, personas que estaban inconformes con el nuevo sabor de Coca-Cola, personas que estaban furiosas exigiendo de vuelta el sabor original y en algunos casos pues se organizaron algunas personas, ¿no? De hecho se cuenta la historia de Gabe Mullins, que organizó una asociación llamada la All Coca Drinkers of America y que recolectaba firmas para demandar a Coca-Cola para que regresara a la fórmula original. En algunos otros casos se cuentan historias de algunos columnistas de periódicos en Estados Unidos, donde decían que esto era como un ataque a la identidad americana. Y entonces, incluso, digamos, en el Congreso de Estados Unidos se llegó a mencionar este cambio de Coca-Cola. Eh, Se lanza la venta de la nueva fórmula de Coca-Cola y la New Coke, que se le denominó al nuevo producto, pues no levantaba en ventas. Y de hecho, los consumidores seguían prefiriendo, perdón, Pepsi o compraban menos Coca-Cola. Y pues, los embotelladores estaban furiosos, los distribuidores también, era todo aquello un caos. Y el 11 de julio de 1985, es decir, 79 días después del lanzamiento, el presidente de Coca-Cola tuvo que aparecer en televisión para anunciar de vuelta la vieja fórmula de Coca-Cola, ahora con el nombre de Coca-Cola Classic. Y la reacción pues fue de alivio y de celebración. En el contexto, había personas que estaban tan preocupadas por la Coca-Cola que se contaba que compraban cajas repletas de la vieja fórmula antes de que se agotara de existencia de algunos supermercados. Entonces, el vicepresidente de comunicaciones de Coca-Cola vio que esta respuesta fue, digamos, tomada de manera positiva por el público, es decir, volver a la vieja fórmula con el nuevo nombre de Coca-Cola Classic. Y entonces las ventas comenzaron a repuntar a sus niveles que eran los normales de Coca-Cola antes del cambio de fórmula. ¿Qué fue lo que ocurrió? Eh, este es el problema en donde sí entran ya los conceptos de economía. Pues lo que ocurrió fue que vimos que Coca-Cola hizo un experimento, tomó una muestra de 200,000 personas indicando sus preferencias y al final estuvieron equivocados. No es, digamos, el error no fue de medición, no fue metodológico, sino que fue conceptual. Y es que nos hizo la distinción sobre dos tipos de preferencias de las personas. Las preferencias declaradas y las preferencias reveladas. Entonces, la primera, que son las preferencias declaradas, son aquellas que se expresan verbalmente cuando a una pregunta, cuando a una persona se le pregunta algo, en un grupo focal, en una encuesta, en una entrevista, y que son útiles, sí, para explorar actitudes de las personas o algunas percepciones, pero tienen una limitación muy fuerte, ¿no? Esas respuestas se dan en condiciones artificiales, no se dan bajo condiciones reales. Entonces, en el experimento, cuando alguien tomaba un sorbo de las bebidas, sin etiqueta en un stand de un centro comercial, estaban respondiendo una pregunta muy específica. ¿Cuál de estos dos sabores te gustó más? Y Coca-Cola lo midió y lo midió bien. Pero hay que hacer la distinción con el otro tipo de preferencias, que son las preferencias reveladas, ¿sí? Que son aquellas que se expresan a través de acciones, ¿sí? Acciones concretas en condiciones reales, en donde las personas eligen, ¿no? Les das a elegir entre dos cosas bajo una condición real, es decir, lo sigues hasta un supermercado, lo sigues hasta una tienda de abarrotes, las personas eligen un producto
y esas son las preferencias reveladas. Son un concepto que formalizó Paul Samuelson en 1938 con un principio que parece simple, pero que tiene implicaciones profundas. No preguntes a la gente qué quiere, observa qué es lo que realmente eligen. Entonces, cuando las personas eligen un producto, en este caso Coca-Cola, eh, lo eligen no necesariamente por el sabor, pero sí por cierta identidad, memoria, cultura o tradición. Imagínense que para muchas personas en Norteamérica, tomar una Coca-Cola con su familia a la hora de la comida o a la hora de la cena, pues es algo que les trae a la memoria algunos recuerdos y entonces prefieren comprar Coca-Cola y eligen Coca-Cola como sus preferencias reveladas. Y esto es algo que no viene a la mente cuando las personas se les pregunta en un stand cuál de estos dos sabores prefieres bajo condiciones artificiales. Entonces, esas dimensiones no aparecen en una prueba a ciegas. Entonces, incluso de estas 200,000 personas que se experimentaron, solo entre 30,000 y 40,000 personas de verdad compraban ese nuevo producto de Coca-Cola. Esto es entre el 15 y al 20% de esas 200,000 personas a las cuales se les realizó el experimento. Y esta es la diferencia entre una preferencia declarada y una preferencia revelada. Eh, Esto nos muestra algunos límites a manera de reflexión, ¿no? Hay unos límites de preguntar como un método para entender las preferencias. Y los economistas conductuales llevan décadas documentando todos estos fenómenos y documentándolos además, en donde hay una brecha entre lo que las personas dicen que harán y lo que las personas realmente hacen, ¿no? Y esto tiene implicaciones muy profundas para cuestiones de diseño de políticas públicas, para decisiones empresariales y para cualquier otra decisión o situación en donde necesitamos entender qué es lo que valora una persona realmente. Entonces, al parecer Coca-Cola lo entendió de una mala manera, pero digamos fue la única forma en que pudo haber aprendido la lección. Entonces, en el axioma del día de hoy tenemos lo siguiente. Las preferencias declaradas te dicen lo que la gente cree que quiere cuando se le pregunta por algo y las preferencias reveladas te dicen qué es realmente lo que valoran las personas cuando tienen que elegir en situaciones reales. Y a veces la única forma de conocer las preferencias reveladas es cometer el error de ignorar estas preferencias reveladas. Hasta aquí, pues este es el storytelling del día de hoy, entre preferencias reveladas y preferencias declaradas. Y te espero en el siguiente episodio de Axioma Económico. Muchas gracias.